The Lord be with you. I praise God for this wonderful opportunity to be with you, to get together to share God's word. Estoy feliz por saludarle en el nombre de Cristo y la oportunidad de compartir la palabra una vez más. This morning I'd like to share the topic, the leper, the centurion, and us. Esta mañana le quiero compartir el tópico, el leproso, el centurión y nosotros. The scripture reading for this morning is based in the Gospel of Matthew, chapter 8, verses 2, 3, 5 through 8, and 10 and 13. And it says, "And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I'm willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. Now, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, truly tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, Surely I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Then Jesus said to the centurion, Go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Please keep in mind, talking about that leper, the centurion, and us. Mantenga en mente que estoy hablando acerca del leproso, el centurión y nosotros. Y permítame compartirle la versión en español que dice, y he aquí viene un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Keep in mind, the leper, the centurion, and us. Por favor, mantenga en mente acerca al leproso y su experiencia, el centurión romano y su capacidad de acercarse al Señor y lo que nosotros debemos hacer. There are two miracles accounts in our gospel. Esta mañana encontramos en la lectura dos narraciones de milagros. In the first, a leper is cleansed. En el primero, un leproso es limpiado. In the second, a Roman centurion obtains healing for his servant. En el segundo, un centurión romano adquiere o conquista la sanidad para su siervo. Both men provide us great examples of faith. Estos dos hombres nos proveen, nos dan unos grandes ejemplos de fe. Both men are also unlikely candidates to have faith. Ahora, tenemos que entender que estos dos hombres no son los mejores candidatos para tener fe. Where would we expect to find great faith? This is a very important question and we need to think about. Esta es una pregunta muy importante que tenemos que pensar en ella. Normalmente, ¿en dónde nosotros esperamos encontrar fe? My immediate answer is in the church or among the people of God. La respuesta inmediata que surge es en la iglesia, entre la gente de Dios. But neither of these men qualified. Pero ninguno de estos dos hombres calificaba. One was a leper
The other was a Gentile. Uno era un leproso y otro era un gentil. Ninguno de ellos, de acuerdo a los estándares religiosos del tiempo, calificaba para tener fe o encontrar fe. The leper was an outcast because of his condition, and it was serious. El leproso era un hombre marginado por la sociedad y por los religiosos debido a su condición de salud. Y era una situación bastante seria y repulsiva. At the early stages, leprosy might only affect a small area. Entendemos que en las etapas primarias de esta enfermedad, la lepra podría afectar pequeñas áreas del cuerpo. One could hide it or cover it up. En esas etapas primarias, una persona podría esconder o cubrir su desgracia, su enfermedad. But the gospel writer said that this man was filled with leprosy. Pero el escritor del Evangelio, Marcos, nos dice que este hombre estaba lleno de lepra. This is like someone who is eaten up with the stage 5 cancer. Podríamos decirlo en nuestro lenguaje contemporáneo, que este hombre se encontraba como alguien que está siendo consumido por cáncer en la etapa 5. Leprosy was infectious. He could not attend church or be near the people of God in any way. La lepra era extremadamente infectuosa o contagiosa. Por lo tanto, él no podía asistir ni a la iglesia ni estar cerca de la gente de Dios en ninguna forma. He was currently where one would expect to find faith. Las circunstancias sociales y religiosas lo habían puesto en un lugar aparte, marginado, y eso le hacía mucho más difícil estar cerca de personas que tuvieran fe. The centurion, on the other hand, was an outcast because of his birth. El centurión, en el otro lado, era un marginal, una persona rechazada por la sociedad judía debido a su nacimiento. He was a Gentile, era un gentil. Many of us here were born into Christian homes. Muchos de nosotros nacimos en hogares cristianos. Not this man, pero este hombre no. He was born to parents who live outside of the church, apart from God's covenant with his chosen people. Este centurión nació en un hogar cuyos padres vivían fuera del contexto religioso de la iglesia, sinagoga o llámelo como quiera, lejos del pacto de Dios con su pueblo escogido, los judíos. Yet, both men are examples to us because of their faith. Sin embargo, estos dos hombres se convierten en ejemplos a nosotros debido a su fe. Matthew chapter 8, verse 2 says, behold, a leper came to Jesus and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. El capítulo 8 de Mateo, verso 2, dice, he aquí, un leproso se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Although he's an outcast, the leper approaches Jesus. Es interesante ver que aunque este hombre sabe que es rechazado por la sociedad y por la religión, el leproso se acerca a Jesús. He's riddled with corruption and disease, yet he dares to come to Christ. Él está infectado con corrupción y enfermedad, sin embargo, se atreve a venir a Jesús. He dared to come to Jesus because he was unclean. It was his leprosy that drove him. Él se atrevió a venir a Jesús porque sabía que era una persona impura y rechazada. Déjeme decirlo, su propia lepra, su propia enfermedad, su propia desgracia fue la que lo llevó a Jesús. Because he felt his impurity and unworthiness, he went even more and cast himself on the mercy of Christ. Porque este hombre sintió su impureza y su indignidad. Él fue y se arrojó a sí mismo a la misericordia de Cristo. Brothers and sisters, this is true faith and living confidence in God's kindness. Hermanos y hermanas, esto es una fe auténtica, gloriosa,
una confianza viviente en la bondad de Dios. Faith does not doubt that God wants to be kind and gracious. Instead, faith believes God when He said that He loves us and wants to grant us every blessing. Wow. La fe, mi amigo, no duda de que Dios quiere ser amable y derramar su gracia a nosotros. En lugar de dudar, la fe cree en Dios cuando Él dice que Él nos ama y que quiere proveernos o llenarnos de todas sus bendiciones. But the leper also understood something very important about the Christian life. Pero el leproso también aprendió algo o entendió algo muy importante acerca de la vida cristiana. He said, Lord, if you will, you can make me clean. Este hombre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. God's word tells us that one day we will be free from all sin and live with Christ for eternity. La palabra de Dios nos dice que un día nosotros seremos libres de todo pecado y viviremos con Cristo por la eternidad. But there is no promise that God will not permit us to suffer physical pain, loss, and disease. Pero usted lo sabe, no hay promesa en la Biblia que diga que Dios no permitirá que nosotros suframos dolores físicos, pérdidas o desgracias y enfermedades. Remember Paul. He had a thorn in his flesh. We don't know exactly what that means, but we know it hurt. Recuerde que Pablo tenía una espina en su carne, así dice la Biblia. Los escolares, los eruditos han investigado mucho y no podemos llegar a una conclusión qué es lo que significa sacar esa espina en su sangre, pero sabemos que le molestaba, que lo lastimaba. Paul pleaded 3 times with the Lord to have it removed. Así que Pablo 3 veces vino al Señor para pedirle que le quitara esa espina que lo atormentaba. And God said to him, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Y Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi potencia se perfecciona en la debilidad. Wow. In order to accomplish His perfect will in us, our Heavenly Father allows suffering in our life. This is very strong. Y esto, hermanos, es muy fuerte. Pero nuestro Padre Celestial, con la intención de realizar su voluntad perfecta a nosotros, Él permite que el sufrimiento llegue a nuestras vidas. None of us plans to encounter loss, heartbreak, or sickness in life. Ninguno de nosotros hace planes para decir el 14 de diciembre voy a enfermarme, o voy a tener una pérdida financiera, o voy a tener un tremendo dolor, o cosas como esta. But God knows what we need in order to be drawn to Him. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos para poder venir a estar cerca de Él. So the question is, should we pray for the thing we want? Should we ask God for healing and relief from suffering? Entonces la pregunta que resulta es, ¿debemos de orar por las cosas que queremos? ¿Debemos pedirle a Dios por sanidad y alivio del sufrimiento? Yes, we should. Claro, nosotros debemos. But remember, faith brings every need to God in prayer. But faith asks in such a way that it leaves everything to the will of God. Sí, debemos traerle todas nuestras necesidades al Señor. Pero recuerde que la fe acerca todas nuestras necesidades a Dios en oración. Y también la fe pide de tal forma que deja que todo se haga en la voluntad de Dios. The best and most faithful prayer is, thy will be done. La mejor oración y la más fiel es,
hágase tu voluntad. The leper believed that Jesus was God, that he had the power to cleanse his leprosy. El leproso creyó que Jesús era Dios y que él tenía el poder para limpiarle y quitarle su lepra. But his prayer was, Lord, if you will, you can make me clean. Él sabía que Jesús era Dios y que tenía poder para sanarlo, pero su oración fue, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. And Jesus said, I do will, be clean. Y esto es maravilloso. Jesús respondió, quiero, sé limpio. And what about the centurion? ¿Y qué acerca del centurión? He said, Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. And Jesus said to him, I will come and heal him. But the centurion replied, Lord, I'm not worthy to have you come under my roof, but only say the word and my servant will be healed. Wow. ¿Qué acerca del centurión? El Evangelio dice que vino a Jesús y le dijo, Señor, mi siervo yace en mi casa paralítico y sufre terriblemente. Y Jesús le dijo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Pero el centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa y estés debajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. The centurion was very aware of his own unworthiness, but that did not stop him from going to Jesus. El centurión estaba completamente seguro, consciente de su indignidad, pero eso no lo paró de ir a Jesús. He believed that Jesus did not need to come with him to the house. Él creyó firmemente que Jesús no necesitaba ir con él a su casa. It is already amazing enough that a friend has heard of Jesus and believed that he has the power to heal. Desde el simple hecho de ver que este hombre, este centurión, era un extranjero, era un gentil, y él escuchó que escuchó de Jesús y creyó que Jesús tenía el poder para sanar. Esto es desde ya sorprendente. But this man trusts that the word of Christ is all he needs. Y además de eso, este hombre confía que todo lo que él necesita es la declaración, la palabra de Cristo. And he said, Lord, I'm not worthy to have you come under my roof, but only say the word and my servant will be healed. Así que él le dice, Señor, no soy digno de que entres a mi casa y que esté debajo de mi techado, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Instead of looking for God in places he has not promised to be, faith apprehends him in his word. La fe, en lugar de buscar a Dios en lugares donde no ha prometido estar, la fe se basa en la palabra de Dios. God speaks to us through that word. Hermanos y hermanas, Dios nos habla a través de la palabra, la Biblia, el mensaje, el sermón en la iglesia. Faith is the evidence of things not seen. Faith comes by hearing the word of God. Una vez más lo recordamos. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La fe viene por el oír la palabra de Dios. How did the leper and the centurion get such great faith? The same way we did, as a gift from God. ¿Cómo el leproso y el centurión lograron tener tanta fe? En la misma forma que usted y yo la tenemos, como un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. They heard the preaching about Christ and the Holy Spirit created faith in their hearts. Ellos oyeron la predicación de Jesucristo y el Espíritu Santo creó fe en sus corazones. Both men were outcasts, but they were added to the family of God by faith. Estos dos hombres eran rechazados por la sociedad y por la religión. Pero en este momento histórico el Evangelio nos dice que ellos fueron añadidos a la familia de Dios por la fe. The unbelieving Jews thought that they were children of God because they were descendants of Abraham, but
Abraham is the father of all that believe. Los judíos incrédulos pensaban que ellos eran hijos de Dios, porque ellos eran descendientes de Abraham. Y se olvidaron que Abraham es el padre de todos los que creen, no solo de los judíos. We became children of God, not by natural birth, but by hearing and receiving the word of God by faith. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios, no por nacimiento natural, sino por oír y recibir la palabra de Dios por fe. Jesus was amazed that the centurion had more faith than the natural-born Israelite. Jesús estaba sorprendido que el centurión tuvo más fe que los israelitas nacidos de sangre natural. And the Gospel of Matthew chapter 8 verses 11 and 12 says, I say to you, many will come from east and west and recline in the table in the kingdom of heaven with Abraham, Isaac, and Jacob. But the natural born sons of kingdom will be thrown into the outer darkness. Wow. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 11 y 12 dice, ciertamente les digo, muchos vendrán del este y del oeste y se reclinarán en la mesa en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los hijos del reino, los hijos naturales, los judíos, ellos serán arrojados afuera, serán echados afuera a las tinieblas. Wow. And brothers and sisters, this is a prophecy about us. Hermanos, esta es una hermosa promesa acerca de nosotros. We are part of the many that has come from the east and west. Nosotros somos parte de los muchos que han venido del este y del oeste. We were not natural born children of God. No, hermanos, es la verdad. Nosotros nos fuimos hijos naturales de Dios. We were born into the darkness of sin. And tristemente, nosotros nacimos en las tinieblas, en la oscuridad del pecado. We were not worthy that Jesus should enter under our roof. Nosotros no éramos dignos de que Jesús entrara debajo de nuestro techado, que viniera a nuestra casa. By a miracle of faith, God brought us into his family by the adoption of baptism. Pero por el milagro de la fe, Dios nos trajo a su familia por la adopción del bautismo. We cried out, Lord, if you will, you can make me clean. Nosotros clamamos de lo profundo del corazón, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. And Jesus answered, I do will be clean. Y Jesús respondió alegre y poderosamente, yo quiero, sé limpio. And so we are. Y así somos nosotros, hermanos. Así como el leproso fue limpio, nosotros también. We are children of God because the word of Christ declares it. Nosotros somos hijos de Dios porque la palabra de Dios lo declara. We are clean because his blood has covered all our sin. Nosotros somos limpios porque su sangre ha cubierto todos nuestros pecados. We are worthy to come to Christ and eat at his table with Abraham, Isaac, and Jacob because our Lord has made us worthy. Nosotros somos dignos de venir a Cristo y comer en su mesa, como lo hacemos todo a cada primer domingo del mes con Abraham, Isaac y Jacobo, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho dignos. By faith, we hear his word and believe that it is so. Por fe nosotros oímos la palabra de Dios y la creemos y creemos que así es. So, brothers and sisters, keep in mind, faith comes by hearing. Por favor, hermanos y hermanas, mantengan en mente que la fe viene por el oír. And keep this word because this is the word of God for the people of God. I'll be praying for you all this week and I hope to see you next Sunday. God bless you.